Génesis capítulo 19, versículo 29, nos dice la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de la oración y una faceta importante acerca de la oración que quiero mirar con ustedes en esta mañana. Dice Génesis capítulo 19, versículo 29, así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y rescató a Lot en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, Abraham tiene ese encuentro con Dios y dice que cuando los dos ángeles se fueron, Abraham quedó solo delante de Dios, y cuando Dios le dice que va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Abraham intercede para que el Señor libere a los justos, porque Abraham sabía que si bien Lot se había equivocado en la decisión que había tomado de irse a vivir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque allí había buenos pastos para sus animales, no obstante, Abraham sabía que Lot era un hombre justo, y por eso intercede delante de Dios. Sin dar nombre alguno, intercede por Lot, y dice que después Dios, cuando iba a destruir la ciudad, cuando estaba destruyendo las ciudades, dice que se acordó de lo que Abraham le había pedido y liberó a Lot. Ahora, Pedro, cuando nos habla acerca de este mismo evento, del cual está relatado en los capítulos 18 y 19 de Génesis, Pedro nos dice en su segunda carta, el capítulo 2, versículos 6 al 9, dice Pedro, además, hablando de Dios, dice, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumada por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlo en el día del juicio. Según Pedro, dice que Lot fue liberado de la destrucción porque era un hombre justo, y dice Pedro que ese hecho está escrito, está relatado en las Escrituras para demostrarnos cómo el Señor sabe librar de la prueba al justo y destruir a los malos. Entonces, según, según esto, lo que leemos de lo que dice Génesis capítulo 19, que Dios libró a Lot porque se acordó de Abraham. No obstante, Pedro acá nos dice que el Señor libró a Lot porque Lot era un hombre justo. Parece que hay una contrariedad y al final surge la pregunta, bueno, entonces Lot fue liberado porque Abraham intercedió por él, o Lot fue librado porque era un hombre justo. Y para poder responder esta pregunta, porque sin duda que surge ese interrogante, ¿sí? Porque según Pedro, Lot fue liberado porque era un hombre justo. Según Génesis 19, Lot fue liberado de la destrucción de las ciudades porque Abraham había intercedido por él. Entonces, para poder ir entendiendo esto, tenemos que ir al comienzo de la historia, y todo esto comenzó cuando Dios está hablando con Abraham, y nos dice en Génesis capítulo 18, versículos 16 y 17, dice, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Recordemos que Abraham estaba sentado a la sombra de un árbol y de pronto aparecen tres visitantes, los recibe, se trata de nada más y nada menos que el Señor y dos ángeles, y Abraham los atiende, les prepara comida, los sirve, y después dice que los visitantes iban a seguir su camino y Abraham fue para despedirlos. Dice, y el versículo 17 dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Entonces, vemos que es el mismo Dios quien hace a Abraham parte de sus planes. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Dios
era destruir a los malos, ¿sí? Porque dice Pedro que esto demuestra, o sea, el hecho de que Lot haya sido liberado de la destrucción es una muestra de parte de Dios de que Él sabe librar a los justos, pero destruir a los malos. Entonces, el plan era destruir a los malos y liberar a Lot de la destrucción, ya que era un hombre justo. Ahora, era necesario que alguien se lo pidiera a Dios para que el plan de Dios se llevara a cabo en la tierra en respuesta a la oración de alguien, ¿sí? Y si nosotros entendemos esto, lo tenemos en claro y lo vivimos, lo practicamos, nuestra vida de oración va a ser mucho más productiva, nuestra vida de oración va a ser mucho más efectiva. Entender que Dios quiere llevar adelante sus planes, sus propósitos, su voluntad en la tierra, no porque Él es Dios y viene e impone su voluntad en la tierra, sino porque alguien en la tierra se lo está pidiendo. Entonces los planes de Dios se llevan a cabo en la tierra en respuesta a la oración de alguien y no como una imposición de un Dios bueno y misericordioso, pero que está avasallando e imponiendo su voluntad sin que nadie se lo pida. Jesús, Él nos enseñó a orar pidiendo al Padre que su voluntad sea hecha en la tierra. O sea, el Padre ya tiene todo planificado, todo preparado en los cielos, pero es necesario que alguien desde la tierra se lo pida específicamente. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios lo ha diseñado así? Es que Dios puso al ser humano a que gobierne la tierra. El ser humano fue bendecido por Dios en el comienzo y Dios le dijo que gobernaran la tierra y les dio su bendición. Y aunque el ser humano quiso sacar a Dios del medio y le fue mal, vino la condenación, vino todo el mal que estamos viendo, no obstante el ser humano sigue siendo a quien Dios le entregó la tierra para que lo gobierne. Por eso muchas veces cuando escuchamos esa pregunta, que obviamente surge de personas carentes del conocimiento de la verdad, dice, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tanto hambre en la tierra? ¿Quién es el administrador de la tierra? ¿A quién le dio Dios el gobierno de la tierra? Al ser humano. No es Dios el responsable de lo mal que se administra la tierra, sino que es el ser humano mismo el responsable. Esto sería como que yo no sepa administrar, no sepa cuidar por ahí mi teléfono y después termine culpando al fabricante de que no hizo un teléfono tan bueno porque porque se me rompió. No, no es culpa del fabricante, es por mala administración mía, desde el momento que lo adquirí, que yo comencé a usarlo. Lo mismo pasa con la tierra. Dios le dio al ser humano el gobierno de la tierra y por lo tanto Dios espera que el ser humano, en este caso nosotros, sus hijos, que conocemos su voluntad, le pidamos a Dios que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Entonces Dios se dispone a hacer su voluntad en la tierra con el permiso de aquella persona a quien Dios puso para administrar la tierra, que es el ser humano. Por eso vemos siempre que Dios lleva adelante sus planes en respuesta a la oración de alguien. Por ejemplo, nosotros leemos en Job capítulo 42, versículo 7 al 8, es un ejemplo muy claro de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice Job capítulo 42, versículo 7 al 8, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Dios está hablando, dice que Dios se dirige, o sea que Dios va a hablar
con este hombre, con Elifaz de Temán, que era un hombre que había estado hablando y acusando a Job de cosas que él no había hecho. Ahora, Dios está hablando con este hombre, le dice, tú tienes que tomar junto con tus amigos cierta cantidad de animales e ir y ofrecer un holocausto, y mi siervo Job orará por ustedes, dice, y yo atenderé su oración y no los haré quedar en vergüenza o los sanaré, como dice otra versión. Dios está hablando personalmente con este hombre, pero es necesario que medie la oración de alguien, que alguien le pida a Dios que sane a esa persona con la cual Dios está hablando personalmente para que Dios le pueda sanar. O sea, podríamos decir, quizás es más fácil si Dios está hablando con el hombre, ¿por qué Dios no lo sana allí? No, alguien tenía que orar. Un siervo suyo tenía que orar por ellos para que ellos fuesen sanos, por más que Dios estuviera hablando personalmente con ellos, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor siempre lleva adelante sus planes y ejecuta su voluntad en la tierra en respuesta a la oración de alguien. El Señor espera que alguien le pida a Dios que Él lleve a cabo su voluntad. Y volviendo a la historia del comienzo, era la voluntad de Dios salvar a Lot porque era un hombre justo. Y por eso Dios le comenta a Abraham lo que está por hacer para que Abraham interceda y la liberación de Lot sea una respuesta a una oración y no la acción, diríamos, la acción de Dios sin saber por qué Dios lo está haciendo. Dios lo estaba haciendo porque era su voluntad, pero porque alguien se lo había pedido para que Dios lo hiciera así. Nos dice Amós 3:7, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios va a hacer, dice que primero se lo revela a sus siervos los profetas. Ahora, el Padre nos revela sus planes a través de su palabra, para que nosotros los pidamos y sean realizados en respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese intercedido por Lot? Entonces, habiendo sido la voluntad de Dios librar a este hombre justo Lot, Dios no lo hubiera hecho porque no hubo alguien que se lo pidiera y así lo hiciera. Y esto nos habla, hermanos, de la importante que es la oración. La oración no es una opción. La oración no es una tabla de salvación solamente para cuando nos estamos ahogando. La oración debe ser un estilo de vida. Habiendo entendido que recibiremos y veremos la voluntad de Dios realizada en la tierra en la medida que nosotros se lo pidamos. Nosotros podemos decir, bueno, es la voluntad de Dios esto, es la voluntad de aquello, de Dios aquello. Ahora, ¿se lo estamos pidiendo? Porque a veces damos por sentado y pensamos, bueno, pero si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. No. Que algo sea la voluntad de Dios no nos garantiza que Dios lo vaya a hacer, a menos que nosotros se lo pidamos en oración. Por eso la palabra del Señor nos enseña, y nosotros vemos que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que vivía en un ambiente de oración. ¿Por qué? Porque habían entendido esto. Habían entendido la voluntad de Dios, pero también habían entendido que la voluntad de Dios no se lleva a cabo en la tierra si no hay alguien que se lo pida a Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. O sea, Jesús nos enseñó que tenemos que pedirle al Padre que su voluntad se haga en la tierra. Dios ya tiene una voluntad determinada, porque esa voluntad de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Dice que Dios es amor, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Dios, el carácter de Dios es que Él se deleita en hacer misericordia. Por eso dice la palabra que es la voluntad de Dios que todos sean salvos,
y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, si nosotros no se lo pedimos, que salve a las personas tal como es su voluntad hacerlo, entonces él no lo va a hacer. Nos quedaremos nosotros diciendo sí, porque la voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es aquella, pero ¿cuánto de la voluntad de Dios estamos pidiendo en oración? Porque cuanto nosotros pidamos de la voluntad de Dios en oración, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a recibir. Después podremos decir, bueno, sí, esta es la voluntad de Dios, pero no la estamos pidiendo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no recibimos de la voluntad de Dios? Es que el nosotros saber qué es la voluntad de Dios tal cosa, eso es una parte. Ahora, nosotros tenemos que pedirle al Padre eso que nosotros sabemos que es su voluntad, que Él la haga aquí en la tierra. Fíjese, Jesús, Él llevó a cabo ese principio cuando intercedió por Pedro. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 6, dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Sin duda que dentro de esas personas que eran del Padre y que el Padre se los había dado a Jesucristo, estaba también incluido Pedro. Y todo lo que Pedro vivió y llevó adelante en su vida era el plan de Dios trazado de antemano para su vida. Pero en un momento crucial que iba a atravesar Pedro, Jesús intercedió por él y Pedro recibió la ayuda que Jesús le pidió al Padre en oración. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús intercedió por ese momento crucial, ese tiempo de prueba que iban a pasar los discípulos, especialmente Pedro. Jesús oró por Pedro, que en medio de la prueba no le faltara la fe, y que una vez vuelto, confirmara a sus hermanos. Y esto fue lo que hizo Jesús. Por eso después Jesús, cuando se encuentra con los discípulos y con Pedro en el mar de Galilea, restaura a Pedro y le dice, sígueme. Porque después Pedro iba a confirmar a sus hermanos, tal como Jesús había orado en su momento. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, oren en el Espíritu Santo, en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros oremos. De nada nos sirve nosotros decir que sabemos cuál es la voluntad de Dios si no la pedimos. No la vamos a recibir porque la sepamos. Lo vamos a recibir si la pedimos. Jesús dijo que el Padre sabe qué necesidades tenemos nosotros antes de que se las pidamos. O sea que el Padre está deseoso de que nosotros le pidamos. Si no, Jesús hubiese dicho, bueno, miren, el Padre sabe qué necesidades tienen ustedes. Y hubiese terminado ahí la frase. Sin embargo, la frase dice, el Padre sabe las necesidades que ustedes tienen antes de que se las pidan. O sea que Jesús está vinculando nuestras necesidades con la vida de oración. Así como de nada sirve que el Padre sepa qué necesidades tengo si yo no le pido al Padre que me dé y que me provea para mis necesidades. Tampoco tiene sentido que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, pero yo no se la esté pidiendo. Por eso la iglesia del comienzo era una iglesia de oración, porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios y sabían que no iban a ver la voluntad de Dios cumplida en sus vidas, en su ciudad, en su entorno, en su familia, si no se lo estaban pidiendo a Dios. Por eso es que con esto lo que quiero, hermanos, es desafiarles y animarles
a que nuestra vida de oración sea potenciada por esta verdad. El Padre va a llevar a cabo su voluntad, no porque Él quiere solamente, sino porque Él espera que alguien se lo pida en oración, porque Él obra en respuesta a la oración de aquellos que están orando. Mire, vamos a mirar un ejemplo más. La vida de Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan que cuando Saulo de Tarso, él era un perseguidor, él era un celoso fariseo, y que consideraba que los nazarenos, como le decía en el comienzo, o los seguidores del camino, como se les llamaba en el comienzo a los cristianos, eran unos herejes, estaban blasfemando contra Dios y él consideraba que, bueno, que tenía que hacer todo lo que estaba a su alcance para destruir esta secta. Y en eso que Saulo de Tarso, quien más adelante es Pablo, cuando Saulo iba rumbo a Damasco para apresar también allí a muchos creyentes, Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesucristo en el camino. Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6, donde nos relata este hecho. Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor se le aparece a Saulo y le dice: entra a la ciudad, que allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Después, más adelante, el Señor le habla a Ananías, un judío creyente que vivía en aquella ciudad, en la ciudad de Damasco, y el Señor le dice en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 9 del libro de los Hechos, le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, aquí encontramos otra vez lo mismo. El Señor le dice: ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero el Señor se le revela a Ananías y le dice: tienes que ir a tal lugar donde hay donde hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Está orando. O sea que el Señor le habló a Ananías porque era su voluntad, porque ya le había dicho a Saulo: entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero el Señor le dice a Ananías: ve. No le dice: ve porque es mi voluntad, sino ve porque Él está orando. ¿Sí? Ve porque Él está orando. El Señor no le dice: ve porque es mi voluntad que tú vayas. No, le dice: ve porque Él está orando. Y después el Señor le dice: este es un instrumento escogido por mí. Pero ¿por qué le dice a Ananías que vaya? No le dice primero: ve porque este es un instrumento escogido por mí. No, dice: ve porque Él está orando. ¿Sí? Entonces, cuando se le aparece a Saulo, le dice: entra a la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero la respuesta, el ir a Ananías a encontrarse con Saulo, es porque Saulo está orando. Entonces, esto nos reafirma esa verdad de que el Señor era su voluntad. Por supuesto, como después dice Pablo más adelante en la carta a los Gálatas, el Señor le había elegido a él desde el vientre de su madre para que fuese un apóstol a las naciones. Pero el Señor le dice a Ananías: ve porque él está orando. O sea que Saulo estaba orando para que la voluntad del Señor se cumpliera. ¿Cuál era su voluntad? Que fuera a la ciudad y allí se le iba a decir lo que tenía que hacer. Saulo no se sentó afuera en la puerta y dijo: bueno, me voy a sentar acá si el Señor me dijo que vaya a la ciudad y espere que se me va a decir lo que tengo que hacer, entonces me siento y espero, porque si el Señor me dijo, esa es su voluntad, que yo espere,
que se me va a decir lo que tengo que hacer, entonces, si esa es su voluntad, me siento a esperarla. No. Saulo lo entendió y se puso a pedirla. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios para él. ¿Cuál era la voluntad del Señor para él? Que fuera a la ciudad y esperara que se le iba a decir lo que tenía que hacer. Esa era la voluntad del Señor. Y Pablo comenzó a pedirla. Pablo comenzó a orar y a ayunar para que la voluntad del Señor se cumpliera. Y cuando Ananías va a Saulo, Ananías no va con la idea de, bueno, era la voluntad del Señor, sino que es la respuesta a tus oraciones, Saulo. Vengo aquí en respuesta a tus oraciones, porque tus oraciones tienen que ver con la voluntad de Dios. Estás pidiendo en oración que la voluntad del Señor se cumpla en tu vida. Entonces, esto nos enseña que nosotros vamos a recibir y vamos a vivir de la voluntad de Dios, no por lo que nosotros sabemos que es su voluntad, sino por lo que nosotros pedimos, conforme es la voluntad del Padre. Y esto, hermanos, con esto yo quiero despertarles y animarles y potenciar nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración tiene que ser conforme a la voluntad del Padre, pero también una oración entendiendo de que el Padre va a hacer su voluntad conforme nosotros lo pidamos. Es su voluntad que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Y vaya si puede hacerlo. Lo hizo con nosotros. Nosotros no fuimos salvados porque somos los más buenitos de nuestra generación o los más santitos. Él dice que quitaría el corazón de piedra de aquellos con los cuales haría un pacto, y obviamente que no está hablando solamente del Israel físico, sino que está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia. Dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón sensible. O sea que nosotros teníamos un corazón tan de piedra como los otros que no le conocen al Señor. Entonces el Señor pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquiera. Eso era lo que movía a Pablo a predicar el Evangelio. Él decía, si me salvó a mí, que soy el abanderado de los pecadores porque era perseguidor de la iglesia, ¿cómo no va a poder salvar a otros? No va a poder salvar a los demás. Esa es la voluntad del Padre. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿se lo estamos pidiendo a Dios? ¿Estamos orando por eso? Y así podemos hablar de muchísimas cosas que vemos en la palabra de Dios, que es su voluntad. Pero la pregunta es, ¿se lo estamos pidiendo? Porque no lo vamos a recibir porque lo sepamos. Jesús dijo, todo lo que pidan en oración, creyendo y en mi nombre, lo van a recibir. Todo lo que pidan en oración. Jesús no dijo todo lo que ustedes saben que es la voluntad de Dios, lo van a recibir. No, todo lo que pidan en oración. Y por eso, sabiendo nosotros cuál es la voluntad de Dios, y en esta mañana nos podemos preguntar, bueno, ¿cuánto de lo que es la voluntad de Dios nosotros hemos recibido? Por ejemplo, es la voluntad de Dios llenarnos con el Espíritu Santo. Ahora se lo estamos pidiendo. ¿Le estamos pidiendo a Dios que nos llene con el Espíritu Santo? Es la voluntad del Padre hacernos sabios y entendidos de su voluntad. ¿Cuánto de lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios lo hemos recibido? Y si no lo hemos recibido,
está bueno que nos preguntemos por qué no lo hemos recibido. ¿Será porque no hemos orado? ¿Será porque no hemos tomado con seriedad y no habíamos entendido esto? Y me vuelve una y otra vez a mi mente, ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiese intercedido por Lot? Porque en definitiva, el relato de Génesis dice que Dios se acordó de Abraham y libró a Lot, que según Pedro era un hombre justo. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese intercedido? Y esto, hermanos, pone sobre nosotros una gran responsabilidad y un privilegio, pero una responsabilidad de orar al Padre que su voluntad sea hecha. Y quizás cuántas bendiciones nos hemos perdido, que nosotros vamos a la palabra del Señor y decimos, pero esta es su voluntad, pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se lleva a cabo? Y ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿estaremos orando? ¿Estaremos clamando para que eso que nosotros sabemos que es su voluntad se haga? Porque no vamos a recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas, a menos que nosotros se lo pidamos en oración. Así funciona el reino. Así opera el Padre. Por más buena, perfecta y agradable que es la voluntad de Dios para nosotros, Él no viene a imponerla. Él espera que nosotros se la pidamos en oración. Y que, por eso dice la palabra del Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz tiene que ver con efectiva. ¿Cuál es la oración efectiva? La oración que pide conforme a la voluntad de Dios. La oración de aquel hombre, aquella mujer que sabiendo cuál es la voluntad de Dios, la pide para que sea hecha aquí en la tierra. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Así que yo quiero animarles en esta mañana a que podamos orar al Señor y pidámosle al Señor que Él nos ayude a llevar una vida de oración efectiva, pidiendo al Padre, Padre, esta es tu voluntad, y te pedimos, Padre, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Porque Él, cuando nos creó, nos dio la responsabilidad de administrar la tierra. Por lo tanto, veremos en la tierra tanto de la voluntad de Dios, tanto como nosotros se lo pidamos. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero tenemos que pedírsela. ¿Sí? Tenemos que pedírsela. Porque dice la palabra del Señor que todos aquellos que confiaron en Él no fueron defraudados. Si nosotros oramos confiando, no seremos defraudados. ¿Sí? No seremos defraudados. Él nos va a responder. Porque Él está deseoso de que haya alguien en la tierra que le pida que su voluntad sea hecha y Él la va a hacer. Si nosotros leemos un pasaje que se usa por excelencia en lo que es la intercesión, Ezequiel capítulo 22, después usted léalo en su casa. Dice que el hombre usaba de opresión, los sacerdotes se habían pervertido, los profetas de Dios se habían corrompido. Dice que Dios venía a destruir la tierra por causa de eso. Pero Dios dice, no encontré a nadie que me dijera, no encontré a nadie que se pusiera a favor de ellos. ¿Por qué? Porque si bien el juicio, si bien la maldad del ser humano ameritaba juicio, si hubiese habido alguien que se hubiese puesto delante del Señor y hubiese clamado a Dios pidiéndole a Dios que hiciera su voluntad, que es perdonar, extender misericordia, dar vida, dice que Dios no hubiese destruido la tierra. Mire qué importante que es nuestra intercesión.
Qué importante que es nuestro clamor a Dios. ¿Sí? Iglesia, tenemos mucha tarea para hacer. ¿Sí? Es orar, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Cuando usted lea la palabra del Señor y usted entienda, mira, esto es la voluntad de Dios, pidamos, ¿sí? Esa es la maravillosa tarea que nosotros tenemos por delante, ¿sí? Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Cuantas cosas usted sepa que es la voluntad de Dios, porque su palabra dice que es la voluntad de Dios hacer tal cosa, pongámoslo en oración y oremos constantemente por eso. Y vamos a ver la voluntad de Dios realizada aquí en la tierra. Amén. Así que vamos a orar al Señor y